pero sí hay algunos virus que sí te pueden generar cáncer. ¿No? Y más en el apogeo del victoriano, que eran como pues esta medicina desde el uso de químicos un poco agresivos, ¿no? Incluso también el uso de morfina descomunal, ¿no? Que algo muy chistoso es que le daban morfina a los recién nacidos, ¿no? Para que dejaran de llorar. En la medicina luego los médicos hacían eso, se robaban cuerpos de los panteones y los diseccionaban para ver pues los órganos. Comprobado que cuando hay un estrés de estímulos en el ratón, puede alterar los niveles de dopamina. ¿Por qué? Porque se segrega adrenalina, que es el precursor. O sea, es una cascada de todo. Sí, claro. Inflamación crónica. La inflamación crónica te puede conllevar a cáncer. Quieren lo que la ciencia les ofrece, pero no las interrogantes. No quieren las interrogantes de la ciencia. Hay palabras que pueden paralizar sin necesidad de gritarlas. Palabras que nos brindan un profundo miedo. Cáncer es una de ellas. Una palabra que detiene el tiempo, que nos obliga a mirar hacia adentro y que, para muchos, ha sido dolor y muerte. Sin embargo, también es sinónimo de ciencia y lucha. Nos ha acompañado en silencio, escondiéndose detrás de creencias, mitos y diagnósticos incomprendidos. Bienvenidos a No lo digo yo, un espacio único donde ciencia, cultura e historia se entrelazarán desde un enfoque reflexivo, donde cada uno de nosotros podemos ser expertos, sin prejuicios y con libertad de opinión. Pero hey, no lo digo yo, lo dice la maestra en ciencias Jennifer Islar. Amiga, ¿cómo estamos? Bien. Muchas gracias por la invitación, la verdad. No, y gracias a ti que fue recíproco esta grabación, la verdad, los dos pues ahí los tiempos y todo, y ayer te fuiste al concierto de Lady Gaga, Sí. ¿no? Sí, ahorita vengo así como que hay que despertar, ¿no? Pero sí, aquí andamos, muchas gracias y pues sí, a darle, ¿no? ¿Cómo estuvo el concierto ayer? Muy bueno. La verdad es que pues ya tenía como 13 años que no venía Lady Gaga. Y yo desde siempre fui fan. O sea, yo en mis 15 años bailé Lady Gaga. Entonces, muy bien. La verdad es que es una artista que es muy entregada. 360 sí, totalmente. totalmente. O sea, el show, ella, el canto, su entrega, total. Vi que hizo un discurso en español, ¿no? Sí. ¿Qué tal estuvo? De hecho, me sorprendió mucho porque normalmente los artistas no hacen esos discursos. Sobre todo, o sea, sí te dicen, no, te amo México, cositas que, o sea, normales, ¿no? Pero ella sí hasta sacó su hojita y todo un discurso en español y se me hizo como un gesto muy bonito por parte de ella. Qué buena onda. Sí, sí vi que sacó el discurso hasta la bandera y todo. O sea, muy, Sí, muy. muy padre el concierto. Yo quería ir, ya no conseguí boletos, entonces Bueno, ahí cuando quieras, ahí a yo soy ver qué tal. experta. Yo soy experta consiguiendo boletos. Priority City Banamex, si ves esto, por favor, patrocínanos. Sí, patrocínanos, por favor. Pero sí vi bastante afluencia en el concierto. Dicen que estuvo muy padre. Creo que también, por lo que estoy viendo de Lady Gaga, es un artista de showman, literal. Entonces, pues qué buena onda. Pero ahora sí, démosle inicio a la plática, amiga. Pues el día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante amplio, bastante complejo. Sí. Hablar del cáncer no es fácil. Pero pues empecemos desde lo común, ¿no? Lo básico. ¿Qué nos podrías contar sobre tu formación académica y cómo es que te trasladas a la línea de investigación? Ok, yo empecé, bueno, mi formación profesional es como ingeniera farmacéutica, de hecho ahí nos conocimos. Ahí venimos, banda. De ahí, Upibi. Y justamente, bueno, la investigación fue algo que como que me llamaba la atención, pero no algo que yo tenía planeado hacer. Sinceramente llegué a la investigación por situaciones, no sé, de suerte, destino, no sé cómo llamarlo. Pero yo empecé a hacer mi servicio social en pandemia. Como sabemos, en ese entonces no nos dejaban como tal ir en presencial. Pero yo ya iba en ese cambio de que ya empezaban a ir a presencial, pero pues el servicio todavía era en línea, ¿no? Entonces yo comencé con una doctora de UPIBI que trabaja estrés oxidativo y modelos de obesidad. Y pues me llamó la atención y yo pues metí mi servicio social con ella. Y pues por ser pues en línea, solamente hacía como búsquedas bibliográficas en artículos científicos, en libros, hacía comparación de resultados, y pues todo ese tipo, ¿no? Toda esa investigación bibliográfica.
Y pues yo la verdad ya me estaba aburriendo. Yo dije, no, es que yo siempre he sido como más de estar en laboratorio, de hacer cosas y no sé, hasta cierto punto sí me gusta estar como en casa, Ujú. pero también me gusta salir y socializar y también me gusta también, o sea, lo presencial, pues. Y yo le dije: "Oiga, doctora, la verdad es que, a mí me interesaría, pues, ayudarle en alguno de sus proyectos o algo así, porque la verdad, pues, ya me estoy aburriendo, ya estuvo mucho de estar en mi casa", ¿no? Y ella me dijo: "Mira, déjalo pienso y te digo en estos días", ¿no? Y yo Ujú. estaba así como de: "Bueno", ¿no? Ya así como Esperando. de esperando. Ujú. Y ya ella posteriormente me mandó un mensaje y me dijo: "Te tengo 2 propuestas", y yo así de: a ver, dígame", ¿no? Y me dijo: "La primera es que vengas a OPIBI y me ayudes a la síntesis de unos compuestos que estoy evaluando en mis modelos de obesidad. O la otra es que hay una doctora que conozco y es muy buena, ahí en la Escuela Superior de Medicina, y pues ya tú hablarías con ella en qué la ayudas. No sé muy bien qué podrías ayudarle, pero pues tiene también muchas líneas de investigación muy interesantes". Entonces, pues sí, yo me quedé de, pues vámonos a Nuevos Aires, ¿no? Ujú. Yo dije, ya basta de Upivia, ya, Ya basta, ya ya. basta, ya la tengo hasta aquí. Bueno, ya fui a la Superior de Medicina, ya estuve con esta doctora y pues me empezó a decir, ¿sabes qué? Tengo algunas pruebas antioxidantes, bueno, que es para medir la capacidad de antioxidantes, ya sea de plantas o de compuestos, pero no están estandarizadas y pues ayúdame a estandarizarlas, ¿no? Y dije, ok, está bien. Entonces yo todo ese proceso pues estuve estandarizando, estuve yendo allá. De hecho, pues al principio no le hablaba a nadie, ya después pues me hice muchos amigos ahí. Y y ya al finalizar mi servicio, porque nada más estuve como 3 meses ahí en la Superior de Medicina, Ujú. y ya al finalizar, salió la convocatoria de la maestría, Okey. de Ciencias en Farmacología. Entonces, me dice: "Oye, ¿sabes qué? Salió la convocatoria", me la mandó, los requisitos, y me dice: hay un doctor aquí que trabaja con cáncer y quiere probar unas plantas medicinales. Yo a ti te veo, pues, esa visión, de investigadora, de, pues, proponer soluciones a los problemas, y no encuentras, una solución, vas por otro camino y así, ¿no? Entonces, yo, pues, ahí fue cuando me entró como, ¿qué quiero, no? Me voy a la industria, me voy al posgrado. Entonces, en esa parte, yo le pedí consejo a un tío. Ujú. Ese tío estaba haciendo un doctorado en Alemania Okey. y él justamente estaba manejando la línea de cáncer. De hecho, es muy curioso, pero él desde chico también padeció cáncer, después estuvo en remisión y él se dedicó a eso. Entonces, yo pues justamente necesitaba como esa experiencia de alguien que se empezó a dedicar a la investigación y pues yo le pregunté: "Oye, la verdad, pues tengo dudas", y me dijo: "Tú aviéntate, o sea, la verdad es que si te gusta, pues no te va a pesar. Obviamente es complicado, todo Ujú. es complicado, pero te va a hacer más liviano el que te guste". Entonces, ya ahí fue cuando ya, dije: "Bueno, va, me animo, ya, Jalo. jalo". Entonces, ya fue cuando ya, hice todos mis requisitos, mi curso propedéutico, porque, pues, hay cursos propedéuticos para entrar a la maestría que te piden, pues, mínimo de 8 y pues todo esto, ¿no? A la entrevista y todos estos requisitos, y pues resulta que sí me quedé, ¿no? Ujú. Entonces ya así fue como llegué a la investigación, no buscándolo desde un inicio, pero ya en mi transcurso de la maestría, pues sí me di cuenta que es algo que me gusta mucho y que pues puedes encontrar una cantidad de información enorme y pues también dar como al menos un inicio de alguna solución a algún problema de salud, ¿no? Ujú. Como lo es en este caso, pues el El cáncer. cáncer. Sí, entonces esa fue como toda mi travesía hacia la investigación. Entonces, el cómo te trasladas a la investigación fue fortuito, o sea, quizás no fue el objetivo principal, Ujú, pero sí esta como intriga de algo nuevo, ¿no? Que al menos es el dentro de lo del diálogo que tienes ahorita, es eso, como que expandir nuevos horizontes desde un enfoque, pues, más clínico, ¿no? Porque al final del día el cáncer o la línea de investigaciones del cáncer es mucho más de clínico que
quizás un poco especializado en farmacéuticos o el sesgo no se acota solamente en la parte farmacéutica, sino en esta rama multidisciplinaria. Sí, claro, de hecho, la investigación, pues sí se manejan muchísimas líneas. O sea, eh, yo podría pensar que es poco, pero realmente es mucho lo que se hace, demasiado lo que se hace. Inclusive, ¿no? Yo irónicamente yo antes pensaba, no, pues es solo cáncer de mama y solamente, ¿no? No, dentro del cáncer hay varios tipos y, o sea, muchos tipos de cáncer y que tienes que especificarte en algo. O sea, no es como algo muy general, sino que a veces sí son cosas muy, muy específicas eso y se me hizo muy, muy interesante, la verdad. No, y que entra también esta parte incluso de las moléculas huérfanas, que son moléculas terapéuticas para enfermedades muy raras y específicas, ¿no? Sí, de hecho, toda esta parte de terapias específicas es, pues sí, parte del cáncer, porque no puedes decir, esta mujer tiene cáncer de mama y esta también, y tú dices, pues el mismo tratamiento, Mismo tratamiento. pero no. O sea, puede tener diferentes tipos de cáncer de mama y cada una va a tener un diferente tratamiento, Claro. definitivamente. No, y también esta parte de la escuela de que nos decía, no todos los cuerpos se actúan igual, tanto Ujú. terapéuticamente como incluso el cómo se desarrolla su enfermedad, ¿no? Sí, justamente todo eso. Y de hecho, pues es algo que he visto y pues hay muchos medicamentos que normalmente son aprobados cuando la mayoría lo aceptan, ¿no? Entonces, el cáncer es algo que a veces muy específico, o sea, no, y creo que todavía es un camino muy largo para encontrar algo que se aplique en todo, o sea, en todo tipo de cáncer. Es muy, muy difícil que llegue a pasar eso, sobre todo en esa enfermedad. Sí, al final del día es multifactorial, ¿no? O sea, es mucho de la parte genética, de los estrés oxidativos, que ya más adelante lo hablaremos, pero entran muchos factores, ¿no? O sea, es un todo. Yo creo que el cáncer es como un árbol que tiene un chingo de raíces, o sea, Ah, sí, demasiado, demasiadas. ¿no? Sí, demasiadas raíces. Sí, como dices, está la parte genética, también lo ambiental, Ujú. está la parte del estrés oxidativo, incluso pues, o sea, toda esta parte de nuestros propios hábitos, si fumas y tomas y todo eso, pues también no lo hagan, ay, no lo hagan en casa. Ahí no. Ay, no. Pero sí, sí, son muchos factores por los cuales te puede dar cáncer, ¿no? Hasta respirar prácticamente. Sí, de hecho algo que decía en un artículo que leí, o sea, nosotros cuando segregamos cortisol pensamos que es malo, ¿no? Pero el cortisol evoca muchas cuestiones, o sea, me despego un poquito de la plática que Ajá, estamos manejando, pero es como de el cortisol, por muy dañino que sea en grandes cantidades, también en otras concentraciones ayuda a procesos básicos como el que puedas dormir, el que puedas despertar, por ejemplo, lo que ahorita mucho hay de la investigación de las pantallas azules, que justamente como que al estar activo tanto tiempo los ojos, señaliza que descargue cortisol y por eso ya no empiezas a dormir a a buenas dormir, horas, ¿no? ajá. Sí, de hecho, justamente, ¿no? En la parte de despertar a cierta hora se eleva el cortisol y es lo que hace que te levantes. Ujú. Inclusive hasta antes de la alarma, ¿no? Porque luego uno dice, oye, ¿por qué desperté 5 minutos antes de la Sí, alarma? porque ya empieza a Porque ya subir tu el cuerpo cortisol. Ujú. ya tiene como un horario establecido. Le ganas al gallo. Sí, justamente. Oye, y bueno, ya platicamos el cómo llegas a la investigación, cómo fue esta parte también multifactorial que dices, pues sabes que le pregunté a uno de mis tíos, estuve aquí, estuve allá, como que sondeando el poder ingresar. Bueno, ya ingresas, eh, y más allá del ingreso a la maestría, porque sabemos que cuando tú ingresas de una ingeniería o de una licenciatura a una maestría, pues son ya temas totalmente diferentes, ¿no? Ya es más ser autodidacta e inclusive pues enfocarte en cosas porque ya no va a haber un profesor tras de ti, Ah, no. ¿no? Incluso también el cómo lidiaste o cómo lidió esta situación en que pues también la presión social de que algunos compañeros ya estaban en el ámbito laboral, otros también estaban en investigación, pero pues vemos como que estas comparativas. ¿Cómo fue que te enfocas decides enfocarte a esta parte de investigación y también a su vez manejar esta parte de la presión social, quizás por los conocidos que tenías? Sí, justamente es algo que incluso una vez alguien me llegó a decir, ¿no?
eso es que, pues, ¿tú qué te vas a dedicar toda la vida a estudiar? O como y así como de, a ver, o sea, sí estoy estudiando la maestría, pero no solamente es estudiar, ¿no? O sea, Claro. también es un trabajo. Ujú. Es un trabajo en donde haces, pues, experimentos y todo eso, y no solamente termina cuando sales de tu lugar, sino que todavía llegas a casa y tienes que llegar a leer y leer y leer y comparar tus resultados, y si no te sale, te estresas, ¿no? Ujú, Y así, pero es algo que la gente normalmente no ve de la ujú. parte de los posgrados, porque sí, mucho llegué a recibir comentarios de, pues, tú, ¿hasta cuándo vas a trabajar? ¿No? Sí. Entonces, ajá, esa parte de no, o sea, también por algo se llama de tiempo completo y por algo se te da como es prácticamente un salario. ¿Por qué? Porque al final también es un trabajo, ¿no? Entonces, sí tuve que lidiar con mucho con estos comentarios de que no estás trabajando, solo estás estudiando. Sí fue al principio como de, ¿será cierto? O sea, porque inclusive, ¿no? Yo también lo llegué como a dudar. Pero no, o sea, obviamente con pláticas con muchos compañeros, amigos que pues ya también ya están en el doctorado o inclusive terminaron, pues obviamente pues me ayudaron a entender que pues, o sea, son diferentes caminos y que uno no tiene que compararse, ¿no? O sea, unos están en la industria y yo pues decidí el área de la investigación y pues que al final y al cabo pues es un trabajo porque estás contribuyendo a algo, ¿no? En este caso pues a la ciencia. Entonces, sí fue un poco difícil, pero al final, pues, de hablar y yo misma terapiarme y también ir a terapia, vayan a terapia, ¿no? Este, pues me ayudó a sentir menos esa presión. Es como de, sí, no me importa lo que digan. Es algo que yo quiero y que pues yo sé si me va a hacer bien o no. Y obviamente, ¿no? Uno va estableciendo su propio camino y sus propias metas. Entonces, yo decidí el camino de la ciencia, de la investigación. Entonces, pues aquí estoy. Aquí Y estoy, andamos. estoy contenta con ello. Qué bueno. Sí, porque desafortunadamente desde que ya, yo creo que estamos en los últimos semestres, pues ya ves a compañeros que ya están haciendo el servicio social, pero ya los jaló a la industria. O ya ves que al que estuvo haciendo su investigación, pues lo jalaron para irse no sé, de beca a otro país. Entonces, quieras o no, pues hay esta competencia y presión al final del día que muchas veces evoca a la frustración, ¿no? Porque siento yo, y de hecho estoy leyendo ahí un par de artículos, que mucho del sector salud o el sector del desarrollo de ciencias, hay muchas condiciones psicoemocionales que evocan enfermedades mentales No, cabronas. sí, es muy curioso, pero yo que entré a la maestría, la mayoría sí. Sí tienen, algún tipo de pues sí, que tuvieron que ir a terapia, o que empezaron a tomar medicamento, todo este tipo de cosas sí genera imagínate, tienes el estrés de que estás haciendo un posgrado, ¿no? Que no es cualquier cosa. Y ahora recibir como esa presión del exterior o empezarte a comparar, pues, con el compañero que ya se fue de intercambio o con el otro que ya tiene un puesto de trabajo. Entonces, es lidiar tanto la parte del estrés que te provoca el posgrado y la otra del estrés social, ¿no? De todas estas, pues sí, críticas hasta cierto punto de lo que estás haciendo, ¿no? Pero pues sí es un poco difícil, que inclusive no está mal de repente sentirte mal y Ujú. pedir ayuda, o sea, siempre hay que pedir ayuda, pero sí es algo que pasa muy común en el posgrado, que alguien empiece a desarrollar depresión o ansiedad. Sí, está cabrón. Yo me acuerdo mucho que cuando estaba en los últimos semestres y aparte, incluso ya en el ámbito laboral, sí veía, por ejemplo, a mí la línea de investigación pues también me gustaba, pero desafortunadamente o afortunadamente pues me dirigí a otro ramo de la Claro. farmacéutica y pues ahí me va bien, o sea, no me quejo, pero sí yo era caso contrario. Y era como de, ya están estudiando aquí y ya se fueron al instituto. Vi a uno de nuestros compañeros que se fue incluso al Instituto Pasteur en Francia. Entonces, pues sí dices, güey, pues yo quería eso, o quiero, entonces quieras o no, hay una comparativa y pues caes justamente en esas condiciones, incluso ya psiquiátricas, ¿no? Porque después son condiciones más de que ya merman tu integridad mental y también el cómo te lidias con eso, ¿no? Sí, sí, justamente también es algo muy curioso, pero
tú empiezas como a decir: "Ah, yo quisiera estar en el lugar de esa persona", y a lo mejor esa persona desearía estar en tu lugar. Ujú. Entonces, es algo muy raro, pero considero que si ya uno decidió irse por una rama, que igual está bien que de repente digas: "Ya no quiero estar aquí porque no me tiene bien emocionalmente ni físicamente", está bien también Ujú. irte hacia otro lugar, pero siempre y cuando te sientas cómodo y sepas lidiar con todas estas dificultades psicológicas que conlleva, No, justamente. y que también desafortunadamente desde la carrera te preparan los doctores o los profesores que nos dan clase, como que sí llega un punto donde vas desarrollando esa resiliencia desde la licenciatura, ¿no? Sí, no, la verdad es que si me preguntas a mí, yo sinceramente sentí un poquito más difícil la ingeniería. ¿De plano? Sí, no sé, sentí muchísimo más el estrés. O no sé si tiene que ver que la maestría ya iba enfocado a algo más que me llenaba. O sea, no quiere decir que mi formación no, pero sí sentí un poquito más el estrés en la ingeniería. Es que siento que yo en la ingeniería, bueno, en específico en la carrera, como al ser multidisciplinaria tienes que ver muchas cosas, ¿no? O sea, abarcas Exacto. demasiado. Y como tú lo dices, ya cuando es especializada, algo que te gusta o te llama la atención, pues ya no te pesa tanto, versus a que tienes que, no sé, estás viendo en un mismo semestre, no sé, biología molecular, y después te trasladan a cálculo diferencial e Ajá. integral, y todavía aviéntate la Programación, biosección, ¿no? También. programación, o Sí, aviéntate las bioseparaciones, y también vete ahora farmacología, perdón. Y entonces, pues es, güey, ¿cómo aprendo de todos los temas en un solo semestre? sí, O sea, en 6 meses tengo que bastante. abarcar físico-matemática. En otra materia tengo que ver ciencias de la salud. Y en otra materia, ahora especialización de mi carrera para poder hacer los procesos industriales, ¿no? Que son las bioseparaciones. Entonces, pues creo que en las licenciaturas hay más este estrés porque es, todo como lo decíamos, multifactorial. Sí, son muchas disciplinas las que ahí, aplicas. Y yo, sinceramente, pues, no fue mi mejor promedio, pero ya ya en el posgrado mejoré muchísimo, muchísimo. Siento que un 7 en la licenciatura y más en el poli, no por demeritar otras escuelas, pero te sabe a un 10. Sí, súper sí. O sea, yo sacar 7 fue como de, o sea, te juro que me costó. O sea, me Sí, costó cañón. O sea, porque, de hecho, o sea, no lo voy a negar, hay veces que había materias que sacabas un 9 y tú dices: "Bah, ni me costó". Y en el otro es un 7, o sea, no, yo me la pasé estudiando y saqué un 7, o sea, me costó muchísimo. Y ¿no? te sabe más ese 7 que el 9. Sí, te sabe a 1000 casi, casi, ¿no? Sí, sí, sí. Y oye, y con todo lo que hemos platicado a lo largo de este primer bloque, ¿cuál es la invitación o consejo que tú brindarías a ese estudiante que está ya terminando la licenciatura, en que está pensando en hacer su posgrado o su maestría? ¿Cómo qué consejos les darías? Obviamente que, pues, sí tienen que considerar, pues, todo la verdad sí se conlleva un poco de estrés, pero, justamente el saber lidiarlo es el tip uno, ¿no? O sea, me refiero que en los experimentos no siempre te va a salir a la primera. Y a veces ahí empiezas a dudar de tus capacidades, dices: No soy buena en esto, o sea, me salió mal", pero ya luego vas entendiendo que así es la ciencia, o sea, que es errores y a veces de los errores han descubierto muchas cosas. Entonces, así es, o sea, es prueba y error y hasta que te salga, y es, analizar resultados, es leer mucho, sí, o sea, eso sí, es leer a más no poder. O sea, si no les gusta leer mucho, no les recomiendo irse a un posgrado. Pero, sí es leer demasiado. También un tip es el inglés. Creo que para todo. Hay el Excel inglés y Excel. Excel. Excel inglés. Sí, definitivamente, el inglés, te salva de muchas cosas porque todo lo que es relacionado a ciencia está en inglés. Definitivamente es algo que, si quieren un posgrado, es algo que deberían de empezar a dominar o empezar a ir a cursos para poder, entenderlo mejor. Ok. Y que también ya hay más recursos, ¿no? Están las inteligencias Ah, artificiales, sí. están los blogs de búsqueda especializados. De hecho, hay uno que es la Biblioteca de Biotecnología, que está pública en internet, no te cuesta. O sea, hay muchas cosas
que creo, yo creo hace 5 años, cuando todavía Ah, seguíamos en sí. la carrera, nos hubieran ayudado. No, yo la verdad, yo he de admitir que sí he utilizado inteligencia artificial, Ajá. pero obviamente la inteligencia artificial no te va a hacer todo, pero sí también hay que aprovechar estas herramientas que tenemos actualmente. A mí la inteligencia artificial, por ejemplo, algo que me pasaba mucho es que luego en la tesis se me iba a una coma, ¿no? Y decía, Ujú. una coma aquí. Entonces yo copiaba mi texto en ChatGPT y le decía, oye, dime si le falta una coma. Y me decía, ah, sí, le falta aquí. Entonces, a veces uno lo lee, y de que tanto lo lees, hay cosas que no Que se te ves, pasan. o sea, de verdad no ves. O inclusive un error de dedo, o sea, que te comiste una letra, no las ves, o sea, de tanto que lo lees. Entonces, si tú metes tu texto, pues la IA te dice, ¿sabes qué? Esto lo escribiste mal, esto no. Y yo prácticamente lo ocupaba más que nada en esas debilidades que uno llega a encontrar. Entonces, a mí me sirvió perfectamente para esa parte. No, de hecho, yo tengo una amiga que estudió también en la UNAM, que le decía, oye, ¿no me quieres revisar mis textos? Porque se sabe, ¿no? Que los de la UNAM son una eminencia para las redacciones, o sea, ahí sí les Sí, enseña mucho de gramática, sí, ortografía, redacción, demasiado. y quizás nosotros que venimos de ciencias un poquito más cuadradas, y de hecho eso lo platiqué en su momento con el psicólogo, como que te hacen tan cuadrados que en los textos Sí, también tu forma de redacción y de escritura es cuadrada. sí, justamente. Mira, yo la verdad, yo en la prepa sí fui a UNAM, Ujú. y sí, encontré diferencia enorme. O sea, en la UNAM pues te enseñaban toda esta parte de la redacción, nos ponían a hacer ensayos, inclusive tuve una clase de ¿A psicología, poco? una materia de psicología de derecho. Tú dirías, no me va a funcionar, pero en la vida adulta sí como que dices, ah, sí, estas materias me funcionaron perfectamente. Entonces, cosa que cuando entré al el poli la verdad es una gran escuela, sinceramente, pero siento que sí es como que muy, muy cuadrada. Cuadrada. Exacto. Lo que sí es que sí nos enseñan a la resiliencia, muy cañón, porque sí le sufrí mucho. Y yo creo que eso me ayudó a no sufrirle tanto al posgrado, la verdad. Es que siento que más allá de... O sea, está mal, porque desafortunadamente normalizamos ciertas conductas de los profesores que están ahí, Ujú. pero ya viéndolo en un balance equitativo, sí te enseña a lidiar con esos jefes que después en la industria o los líderes de investigación son así, ¿no? Y desafortunadamente o afortunadamente, los que lideran estas líneas de investigación pues ya son personas de edad un poco avanzada y no por demeritar la edad, pero desafortunadamente sus ideas ya están muy arraigadas y quizás el que tú puedas compartir quizás una idea de, oye, y si lo sondeamos por una Mm. inteligencia artificial, ellos van a decir, no, es que no sé qué, y quizás este sondeo de las inteligencias ahorita sigue en debate, ahí lo platicamos en otro capítulo, lo dejo link, pero desafortunadamente ese consenso quizás con las personas con más edad es un poquito cuadrado, como decimos, cuadrado, ¿no? Es sí o sí esto. Sí, justamente es algo que te enseña a tratar con todo tipo de personas. O sea, porque esos maestros estrictos y que no te aceptan un no, lo vas a encontrar en la investigación, en el trabajo, hasta en tu familia, ¿no? Sí, Entonces, en todos lados. Entonces hay que también aprender a tratar a todo tipo de personas, justamente. sí, no está. Ahí lo dejaremos para otro Para espacio, otro, para otro otro. capítulo, porque si no nos desviamos Nos decíamos ya. del tema. Pero bueno, empezando con esta parte de la descripción de la historia del cáncer, pues vámonos desde la antigüedad, ¿no? Se decía mucho que la primera descripción del cáncer fue por allá del 1600 antes de Cristo, y de hecho ya bien el cómo se acuña la patología ya fue para el siglo XIX, exactamente las primeras indicaciones fue que nos trasladaban incluso a los 2500 antes de Cristo. O sea, canónicamente ya se tenía desde las primeras civilizaciones, pero ya bien su desarrollo pues fue justamente cuando se explotan las tecnologías, ¿no? Incluso la llegada del microscopio llegó a revolucionar muchas cosas desde la parte de microbiología, incluso también en el desarrollo de investigaciones de cáncer. Porque pues eran incluso ir detectando poco a poco las morfologías, el cómo interactúan y todo, ¿no? Pero algo que me gustó mucho cuando estábamos haciendo este blog o este guión, es que ya se había descrito el cáncer como carcinoma. De hecho, los egipcios fueron los primeros que acuñaron
esta terminología. Y algo también muy, muy interesante es que los romanos después empiezan, ves que esta parte de la descripción de los cuatro humores, ¿no? Que era Ajá, la los 4 bilis, la humores. sangre, Ajá, las flemas y la bilis. Bueno, de la bilis se derivaban dos, las consideraban, yo la hubiera considerado como tres, pero ellos la consideraban como una cuarta porque era la bilis amarilla y la bilis, negra. y la bilis negra. Ajá, De hecho, las personas que sufrían cáncer desprendían tanto un hedor, perdón, un poco característico y al momento de escupir la flema o en este caso la bilis, pues era negra. negra. De ahí viene también incluso esta como descripción, digamos, ¿no? Y pues no sé si has leído un poquito más de los egipcios, pero ellos todos lo desarrollaban como que esta parte de energías, espíritus, y los romanos y de Grecia decían, no, como que hay algo más allá de solamente esta parte espiritual o de espiritismo, ¿no? Después, un poquito más adelante, e incluso en las civilizaciones un poquito más al sur de Egipto, como las sumerias y las mesopotámicas, este, describían como la posesión de demonios y de fantasmas. De hecho, en el papiro de Herbers, que es un papiro de medicina muy amplio, viene ahí también esa caracterización. Entonces, ya haciendo este como pequeño recuento de los inicios de la historia del cáncer, ¿qué crees que podremos resaltar como esta parte de cómo comprendimos la historia del cáncer y cómo vamos ahorita, quizás no actual, pero sí que es quizás hace unos 50 años, como por la década de los 50, ¿cómo crees que estuvimos relacionados? Yo creo que esta parte de todos los antepasados sabían que había algo, Ujú, no sabían qué, pero pues lo sabían y siempre trataron como de entenderlo. Creo que esta es la parte fundamental que se cuestionaban, ¿qué es esto? O ujú, sea, creo que todo lo que parte de la ciencia es cuestionarte algo, ¿no? Entonces, ellos se lo cuestionaran y lo explicaban, como lo dijiste, por medio de los humores, por medio de esta parte de los espíritus o demonios. Era su forma de tratar de explicar algo que no entendían. Obviamente esto fue evolucionando a decir, bueno, no creo que solo sea esto, ¿verdad? claro, Entonces, obviamente, pues esto va a la par del avance tecnológico y, bueno, desde antes, ¿no? Que fueron progresando esta parte científica, el empezar a encontrar y desmenuzar qué es lo que me está provocando esto, ¿no? Y no solo el cáncer, sino en todas las general. enfermedades. Entonces, inclusive, ¿no? Aquí en México que se ocupaban pues estos chamanes o hierberas y que decían, no, pues es que pues es brujo o así, y ocupaban pociones que eran pues plantas y al final eran plantas medicinales, ¿no? Entonces todos pensaban, ay, es magia, me curó o me sacó el demonio, ¿no? Pero al Ujú, final, pues, es justamente que antes no sabíamos qué era y que inclusive, ¿no? Estas hierbas o estas plantas medicinales, pues pensábamos que era como un brebaje mágico, ¿no? ujú. Que ya después que fue evolucionando todo, pues se empezaron a estudiar y se dieron cuenta que, pues, que tenía ciertas moléculas que obviamente atacaban o curaban ciertas enfermedades. Entonces, creo que toda esta parte es cuestionarte qué es lo que está pasando en tu cuerpo y creo que todo esto nos llevó a querer entenderlo. Y el querer entenderlo es a lo que nos llevó a toda la tecnología de ahora, ¿no? El tratar de entender por qué esa enfermedad y después también el poder curarla o, sí, o sea, o darle un tratamiento en el que te mantenga pues estable. Y acabas de tocar un punto esencial, o sea, el desarrollo después de lo que viene ya, incluso una primer farmacopea herbal, Ajá, donde no solamente se trata, y creo que también aquí otro, y ya lo habíamos platicado en alguno de los capítulos anteriores, el que nosotros consideremos que el desarrollo de investigaciones y de conocimientos ancestrales es malo porque no, es que eso no existe, hay cosas como de, pues también es el recurso que tenían a la mano, o sea, describían desde la parte quizás, no sé, espiritual o teológica, dependiendo de la religión que ellos seguían, era el cómo desarrollas justamente el cuestionamiento y el porqué de las cosas, ¿no? En sinergia también quizás con esta parte del recurso como de, pues bueno, es que Dios quizás corroyó un metal y así se explica la oxidación en ese entonces, ¿no? O aquí en el cáncer es como de, bueno,
el paciente escupió una consistencia negra y está relacionada quizás a una condición clínica, ¿no? Entonces, creo que aquí en la historia del cáncer es eso, el que, pues también es una enfermedad muy compleja, ¿no? Y quizás con los pocos conocimientos en su momento, el que tú desarrolles algo, pues es significativo al final del día, ¿no? Sí, sí, justamente todo pues sí, a veces uno dice, ¿no? Bueno, yo que empecé a trabajar con plantas medicinales, como les había dicho anteriormente, pues encontraba toda esta parte de que, ay, es que eso es medicina alternativa, ¿no? O sea, no, o sea, mucho de las moléculas he visto que muchas fueron extraídas de plantas medicinales y que hoy en la actualidad se usan en tratamientos para enfermedades. Entonces, justamente no es satanizar algo, sino ver el por qué, ¿no? O Ujú. sea, cuestionarte. Y muchos de los fármacos actuales vienen de plantas medicinales. Sí, estos semisintéticos, sintéticos, herbales, o sea, la diversificación de fármacos actualmente es amplia. Sí, es súper amplia, pero creo que sí, justamente todo es, o sea, el comprender la historia también nos hace entender el por qué hasta, o sea, actualmente estamos en estamos. Y obviamente, pues ahorita todavía hay mucho por hacer, demasiado. Creo que el panorama para un futuro es, o sea, pues yo creo que bueno, porque los avances han sido muchos, Ujú. o sea, muchos en la parte de la salud. Entonces sí, todavía hay mucho por entender, porque la verdad así es esto. Te preguntas algo, lo respondes, pero esta respuesta te conlleva otra pregunta, ¿no? Sheldon, when was the last time you got any sleep? I don't know, 2, 3 days, not important. I don't need sleep. I need answers. I need to determine where in this swamp of unbalanced formulas squatteth the toad of truth. Entonces, esto es totalmente el cuestionarte todo. Siento que en el ramo de investigación siempre somos el meme de este cuate con su pizarra llena de papeles, y ya con un cigarro y temblando de que no Sí, quiero, ya no quiero preguntas, quiero respuestas, quiero ¿no? respuestas. Es que es curioso porque ya entendiste algo, pero eso te conlleva a preguntarte otras cosas, porque algo que uno empieza a ver es que todo está entrelazado, o sea, todo. Entonces, si algo falló aquí, a lo mejor es la causa de algo que a lo mejor está lejos, pero lo conllevó a eso. Entonces, sí es muy, muy interesante toda esta parte de la historia y pues en esta parte del cáncer, ¿no? Que es algo que pues antes no entendían y buscaban alguna forma de entenderlo y ya después alguien se cuestionó de, ¿a poco sí es cierto, Ujú. no? Entonces, pues así va conllevando a avances justamente. Sí, y de hecho ahí surge porque ahí dentro de las curiosidades que estuve tratando de investigar y leer, es que los primeros brebajes para atacar el cáncer eran con arsénico. Sí, Entonces, era como de, hoy sabemos que el arsénico pues es venenoso para el sistema en general, ¿no? O sea, al final del día, de hecho, hay un libro que se llama Venenos, que es la historia de los venenos, y viene desglosado cómo el arsénico se ocupó para matar a candidatos políticos, incluso en la historia, ya lo platiqué en un capítulo pasado, hablábamos de cómo fue el asesinato de los Borgia y que fue justamente con vino y arsénico. Entonces, pues el quizás cómo ocupamos ciertos recursos al final del día, hoy lo vemos como bárbaro, ¿no? Y me digo, ¿cómo utilizaban estos güeyes arsénico, sí, no? pues es que no lo Pero, sabían. ajá, era pues el recurso al final del día nuevo, ¿no? Quizás en 100 años van a decir, estos güeyes se metían quimioterapias y ya hay otros remedios mejores, ¿no? Sí, justamente es conforme a los recursos que tenían en ese momento, ¿no? Y a lo mejor ellos decían, bueno, pues medio me está ayudando, ¿no? Al final te termina matando, pero es justamente, ¿no? Ya después reportaron, no, es que esto es muy venenoso y mejor no. Entonces, pues lamentablemente en este camino, pues de la salud, de la ciencia, inclusive del cáncer, pues muchas personas fallecieron por esto, ¿no? Entonces, y pues es como justamente aprender de los errores, porque al final, pues ya sabes que eso no y ya descartado, entonces prosigues a otros tratamientos. Y es como dices, a lo mejor en un futuro van a decir, como, ¿por qué utilizaban quimios, no? O sea, Sí. si también te hacía daño el cuerpo, cosas así.
Entonces, pues así es conforme uno va adquiriendo conocimiento y también pues la tecnología que en ese entonces pues había, ¿no? Sí, pues es el desarrollo de tecnologías a la época, pues reducido, ¿no? Afortunadamente ahorita, dentro de la historia de la humanidad actualmente, pues vamos quizás un paso más acelerado por ciertos promotores de inteligencia artificial, otros desarrollos de los mismos, parte de investigación, pero pues ir y rescatar eso, que desafortunadamente pues era el recurso que tenían, no podemos satanizar, como tú dices, el que antes utilizaban, no sé, el arsénico, el mercurio, el radio, ¿no? Y más en el apogeo del victoriano, que eran como pues esta medicina desde el uso de químicos un poco agresivos, ¿no? Incluso también el uso de morfina Antes. descomunal, ¿no? Que algo muy chistoso es que le daban morfina a los recién nacidos, ¿no? Para que dejaran de llorar. O, por ejemplo, en su momento también los medicamentos controversiales, ¿no? Como la talidomida, que quizás es, pues, no sé, se le sabe tanto, y pasan reacciones que No, quieras o y, no. y mira, es algo que hasta pues lo sabemos, ¿no? Nosotros en nuestra formación farmacéutica, o sea, ya una vez, aunque está aprobado el medicamento, sigue en farmacovigilancia porque no sabes exactamente qué tanto daño te podría seguir causando o qué tanto beneficio Sí, o beneficio de... terapéutico o en contra, ¿no? Ajá, justamente, porque eso es lo que se le da peso, ¿no? Que inclusive a fármacos que estaban aprobados los tuvieron que retirar del mercado porque se dieron cuenta que a lo mejor eran cancerígenos o te causaba algún problema en el riñón, etcétera, ¿no? Sí, eran, em, La ranitidina. la ranitidina, esa era creo que cancerígena, ¿no? Ajá, sí, me parece que Sí, sí. también había otro que era hepatotóxico y otro que era que también afectaba en el riñón, ¿no? Como te decías. Ujú. Y es justo, o sea, que seguimos aprendiendo, o sea, al final esto es un constante aprendizaje y a pesar de que ya están aprobados y que ya pasaron por 1000 fases, ya pasaron por investigación, pues puede que al final para atrás, ¿no? O sea, porque no están causando el beneficio que uno va buscando. No, y que también luego el uso del usuario, ¿no? Que Ah, se le da, claro, ¿no? Por claro. ejemplo, la betametaxona ahorita, que pues es, al final del día es un ungüento para bajar ciertas cosas, que lo ocupan como crema de manos, ¿no? Ah, sí, ya que es un esteroide y pues Exacto. creo que hay un síndrome que creo que se llama síndrome de Cushing. El Cushing. Ajá, y que lo causa el exceso del uso de esteroides. Entonces, Algo que ahorita me recordaste es que todo en Doctor House era Cushing o síndrome de o bueno, otra enfermedad, pero siempre era eso. síndrome de Cushing. Sí, 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 justamente también tiene mucho que ver, es también, bueno, no nos vamos muy lejos, los antibióticos, ¿no? O sea, la gente lo toma como cualquier dulcecito y que qué causa en un futuro va a haber una resistencia bacteriana y de hecho ya hasta la hay, cañona. Entonces, sí, creo que también es mucho la conciencia de cómo tomamos ciertos medicamentos. de hecho hay un meme donde está este Bob Esponja que le ponen como aquí el virus y es el antibiótico y tiene ahorcando a este Patricio y es Sí, ya sé atacando cuál, la flora, no, la microbiota intestinal. intestinal. Y yo de, güey, sí, cierto. Sí, ¿no? O sea, de que cualquier gripita, antibiótico. Y es como de, no, esperen. O sea, más del 50% de las gripas son virales. Ujú. Entonces, sí, creo que también, así, ojo, si un médico de cajón al principio les pone antibiótico por una gripa, red flag. Sí, eso sí es un... Ahí después haremos un red flag de la farmacología, porque Sí. sí, de primera instancia que te manden antibióticos es como de, no, no, Ujú. espérate, porque como tú lo dices, el 50, incluso muchos doctores en enfermedades respiratorias dicen, si es una gripa no te tomes nada, deja que el cuerpo actúe. Obviamente si ya hay presencia de temperatura u otras condiciones quizás de alerta, ahí sí ya mejor acude con tu médico y que él te dé ya el cuadro de quizás antibióticos si se determina que es perdón, bacteriana o Bacteriano. antiviral si es viral. Sí, justamente. Y sí, es algo que también vi mucho, pues, en pandemia, ¿no? O sea, del COVID y luego. No me acuerdo cómo se llamaba este antibiótico, que era acitromicina. Acitromicina. Lo daban para todo, o sea, para todo COVID y es como de, sí saben que el COVID es viral, ¿verdad? Sí, Entonces sí, eso sí, sí, sí se me hizo como muy curioso, pero sí tiene mucha parte de que un tratamiento funcione es el conocimiento tanto del que lo receta
como el que lo va, pues, a consumir el medicamento. Claro. No, ¿y no te acuerdas que también incluso hubo un tiempo donde vendían gotas de cloro, que era como, Ay, pu creo era el era 36% de cloro, pero ajá. incluso ese cloro se ocupa para limpiar las piscinas. No me acuerdo si era óxido de cloro, no me acuerdo. Sí era algo de cloro que Ajá. decían, como, ¿por qué se lo ponen, no? O sea, Bueno, ¿qué te esperas de que Estados Unidos, que Donald Trump, pues si nos inyectamos cloro nos curamos, ¿no? ay, no, sí, Pero el bueno, desconocimiento sí, conlleva muchas cosas. sí, pero, gran silencio Y yo, por esos acontecimientos, pues sí, llorando como el patito, ¿no? sí, Y pues ya trasladándonos un poquito para el siglo XX, ya habíamos platicado de estos principios de las civilizaciones, no me quise desplayar tanto, pero con base pues a un poquito de la historia de lo que nos data el siglo XX. Eh, Normalmente, y lo platicábamos anteriormente, con la llegada del microscopio fue la revolución científica y médica, o sea, fue un hito muy importante, ¿no? Incluso también el desarrollo de tecnologías que nos brindaron las guerras mundiales, más especializado en la Segunda Guerra Mundial, pues fueron también incluso de lo malo que pasó en ese periodo, pues trajo cosas benéficas, ¿no? Como la aparición del antibiótico ya en su ujú, producción masiva o industrial. Incluso como tú lo decías, ¿no? Afortunadamente, perdón, el desarrollo de líneas de investigaciones por los descuidos o por los errores, ¿no? Ya lo vimos con este Alexander Fleming, que pues deja ahí las cajas casi sin las sí, ¿no? condiciones exactamente así de, órale, Si las condiciones asépticas que exactamente. requerían. Y pues ahí nace el hito más relevante para la humanidad, ¿no? Que es Sí, la creación claro. de antibióticos. Pero te voy a contar una historia que es de esta Henrietta Lacks. No sé si la has escuchado. Sí, sí, sí la escuché. Perfecto. Te la voy a narrar y vamos a ver la perspectiva, ¿no? Y pues aquí sí voy a tener que leer y voy a citar el artículo de donde la saqué. Y dice, en octubre de 1951, la historia de la generación de conocimientos y estudios para el cáncer daría un brinco muy significativo. Henrietta Lacks, una mujer afroamericana oriunda de Baltimore, perdería la vida a causa de un carcinoma epidermoide en el cuello uterino. Además, dentro de la autopsia, se reveló la presencia de tumuraciones metastáticas en órganos torácicos y abdominales. Lo que hizo el caso de Henrietta Lacks fue que fuera tan relevante para los estudios y el desarrollo del tratamiento en cáncer fue la creación de las líneas de investigación de las células GILA. Estas células cancerígenas eran tan robustas y con una capacidad de reproducción infinita que se usaron para la investigación de curas contra el cáncer y tratar de entender las causas, además de que también se empleaban para estudios del crecimiento viral, síntesis proteicas y mecanismos de control genético y los efectos de desconocimiento de algunas drogas y de incluso la radiación. Cuando el doctor Gay nombrara las células GILA, explicaba que un estudio tan simple también iba a ayudar al entendimiento de la diseminación del cáncer y poder ser capaces de borrar incluso la parte del cáncer de la ecuación, eliminar el cáncer de la De la ecuación. ecuación. Perdónenme mi lectura, pero ando un poco malo de la garganta. Eh, Cuando hablamos de las células GILA, pues es un hito en la industria de oncología, ¿no? Ayudó demasiado. De hecho, la robustez que se le dio al peso de investigación a partir de estas células es muy grande, pero tú ya sabes un poquito más de la historia más que yo. Tú estás más relacionada ahí. ¿Qué crees que tuvo de impacto este desarrollo de las células GILA? Es que desde ahí como que se empezó a ver todo este tipo de líneas celulares, porque creo que antes nada más decían, ah, pues es un cáncer y ya, ¿no? Pero justamente ahí fue un parteaguas de empezar a estudiar líneas celulares, que normalmente no es algo que se hacía. Justamente estas líneas celulares, es como te decía hace rato, bueno, yo que trabajé con cáncer de mama, tú dirías, pues es un tipo de cáncer de mama y sí, Más ya, común, ¿no? digamos, ¿no? Y piensas que nada más cáncer de mama y ya, ¿no? Justamente, pues dio parteaguas de que se empezaran a hacer justamente cultivos celulares de varias mujeres que tuvieron cáncer de mama y se dieron cuenta que cada una tenía diferentes em,
digamos, receptores, algunos presentan receptores, o sea, diferencias moleculares, básicamente. Entonces se dieron cuenta que, aunque tenían el mismo tipo de cáncer, no era el mismo. Ujú. Entonces, en este caso, pues el cáncer de mama pues es caracterizado por estar en los conductos o los lóbulos, ¿no? De la mama. Entonces tú dices, bueno, está ahí cáncer de mama. Pero ya cuando evalúan las líneas celulares, se dan cuenta que tienen muchas diferencias, ya tanto de señalización, tanto como en esta parte molecular, que algunos a lo mejor tenían ciertos receptores y otros no. Entonces se dan cuenta que que línea celular actuaba diferente. Entonces yo, por ejemplo, en mi caso, yo trabajé con dos tipos de cáncer de mama. Uno era muy agresivo y de hecho no era hormonodependiente y otro era en base de hormonas, o sea, su crecimiento se alimentaba de toda esta parte de estrógenos y demás. Entonces ahí como que dices, o sea, es diferente. Sí, claro. Entonces, cuando uno empieza a evaluar ciertos compuestos y así, obviamente yo en mi caso evalué plantas medicinales, las evalué en las diferentes líneas y te das cuenta que cada línea reaccionaba diferente aunque fuera el mismo compuesto. Entonces, creo que aquí es cuando te empiezas a dar cuenta que todo esto fue también un parteaguas para identificar estos tratamientos que son individuales. O sea, en esta parte de que no todas las personas van a actuar igual a ciertos tratamientos. Entonces, esta parte de las líneas celulares fue como muy importante porque se empezaron a evaluar diferentes tipos de cáncer. ¿No? Entonces yo creo que esa parte sí fue muy importante porque ya no solo fue de, ay, es un tumor y ya nada más veo que se disminuya, ¿no? Ya aquí ya es más como en esta parte de, pues hago un cultivo celular y veo que haya menos proliferación de células cancerígenas. Entonces, esta parte sí considero que fue muy importante. No, y que al final del día también es basado a que quizás la creación de conocimientos en general se desarrolla de las tragedias, ¿no? Desafortunadamente, digo, ahí nos explayaremos más en el segundo capítulo de qué pasó con Henrietta Lacks, pero en la creación de contenido de investigación, pues también el que tú sepas algo, ¿no? Tú lo acabas de mencionar perfecto, ¿no? La parte multifactorial del cómo se desarrolla un cáncer de mama. O sea, puede ser de diversas áreas. Incluso estaba también leyendo que pueden desarrollarse de traumatismos muy agresivos, ¿no? Sí, justamente uno de los factores del cáncer y lo que se ha visto es inflamación crónica. Ujú. La inflamación crónica te puede conllevar a cáncer. Y bueno, esto es algo que a lo mejor me explayaré más en el otro capítulo, pero justamente la inflamación hay una sobreproducción de estrés oxidativo. Entonces el estrés oxidativo es una de las causas bueno, uno de los factores del cáncer. Entonces, sí, traumatismos muy fuertes que te generan inflamación crónica, sí pudieran, o sea, no digo que, ay, ya te golpeaste y ya te va a dar cáncer, Sí, tampoco, no, 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 no. tampoco. Pero sí aumenta un poquito ese porcentaje de riesgo de que te dé cáncer. O sea, es un parámetro de riesgo que ahí está. Ajá, justamente. No, y que también, incluso si lo vemos un poquito también a fondo, también incluso en esta parte social, pues veníamos de una Segunda Guerra Mundial. Realmente también el sometimiento de ciertas cosas como en la parte del hogar, pues también la promiscuidad de los militares o varones, el que contagiaran a sus parejas, porque también, bueno, aquí estamos hablando de un cáncer Cervicouterino. cervicuterino en el caso de Henrietta Lacks, y que de hecho ahí desarrollando un poquito más a fondo, pues también fue, bueno, estas células eran alimentadas por el virus de BPH. ¿Qué marcador? Ahí lo pondré en las imágenes. Sí, sí, sí. Pero justamente pues el que más en las mujeres, ¿no? Que empieza primero con un parte del papiloma y ya después desarrollas un cáncer, ¿no? O sea, también esa parte de que ya dijimos uno, que es mucha inflamación crónica, perdón, una inflamación crónica. Dos, agentes genéticos. Tres, estrés oxidativo. Entonces, no solamente se convierte a que, bueno, en mi familia hubo cáncer y quizás yo pueda desarrollarlo, ¿no? Sí es un factor de riesgo, pero quizás te puede salvar. A versus otros factores exógenos como o sea, la diversificación de todo, ¿no? Sí, justamente son muchos factores. Entonces, sí, pues si sumas todo, sí aumenta más el riesgo, ¿no? A más B igual a más B. Más B, sí, justamente.
Sí, sí, son muchos, muchos los factores, y justamente creo que es uno de los que me faltó anteriormente decir, los virus también son factores de cáncer, como es el virus del papiloma humano. ¿Cuál otro también es? Ahorita no recuerdo, pero sí hay algunos virus que sí te pueden generar cáncer. Mm, ahí luego los pondremos en la caja. Y oye, ahora sí, ya trasladándonos un poquito al mero cierre y incluso también desarrollo donde nos desplayaremos más, en la parte de ética y moralidad de los estudios del cáncer. Tú, bueno, platicamos un poquito de lo que pasó con Henrietta Lacks, de este caso que fue muy benéfico, pero pues el trasfondo de la misma también fue algo que hoy al día de hoy no se ve correctamente moral porque toda la extracción de conocimientos de estas células fueron sin el conocimiento de la familia de la difunta. Desafortunadamente, pues sí fue una revolución muy buena. De hecho, en algún punto de que el doctor Gay dijera como de, pues yo lo quiero para el avance de información, ciertos laboratorios justamente platicando un poquito de la industria del dolor, pues después empezaron a cultivarlas y ahora ya empezar a hacer esta parte lucrativa de empezar a cobrar por el uso de estas líneas, ¿no? Entonces, hemos platicado un poquito a fondo desde tu experiencia. Yo no sé qué tanto te has encontrado con esta discrepancia de lo correcto ante una línea celular y más dirigida al cáncer. Bueno, justamente es algo que creo que a partir de esa situación, lo que he sabido es que las líneas celulares ya son establecidas. Incluso cuando investigas una línea celular, no recuerdo, creo que se llama la página ATCC, que Ujú. es en la mayoría, bueno, esa empresa vende líneas celulares, ¿no? Entonces te viene todo, ¿no? O sea, toda la información de la línea celular y ya ahí te dice el nombre de la persona del cual empezó esa línea. O sea, ya se le da como este reconocimiento y te dice, no sé, una mujer de 50 años tuvo este cáncer en el óvulo y es de este tipo, triple negativo, y que no sé, y ya te va explicando todo, Todo. este, y justamente ya se le da como este reconocimiento a la persona que justamente donó o dijo, sí quiero que pues ocupen mis células, ¿no? Ujú. Este, pero sí, creo que al final la ética en la ciencia es muy, muy importante, no solamente en humanos, como es en esta situación, sino creo que también, bueno, es algo que vi mucho en la maestría, que también con los animales, o sea, eh, o sea, la verdad es que yo veo, luego creo que tratan mejor al ratón que a mí. Entonces, sí, o sea, son condiciones que se les da, se les tiene que dar una muerte digna, no es como que, ay, sí, nada más le corto la cabeza Y ya, ¿no? y ya, bueno, en este caso sí hay uno que es con guillotina. Bueno, el punto es que lo que se busca es disminuir lo más que se pueda el dolor en Ujú. los animales, ¿no? Y obviamente se les honra y se les da una muerte digna y durante el tratamiento también se les trata muy bien a los animales. Entonces, creo que la ética va desde las líneas celulares como tal, y como los humanos, aunque realmente en las líneas celulares es un poco menos, sobre todo más de si viene de un paciente, ¿no? Pero ya hablando del proyecto, pues es solamente de bioseguridad, ahí así Ujú. se llama, pero ya hablando de hecho es algo que nos piden para hacer el proyecto, ¿no? Si es animales, se llama comité, no, se llama SICUAL, que Ujú. es para todo esto de trabajar con animales. Y si son en humanos, se llama un comité de ética. Ujú. Y si es con lo que es líneas celulares, es bioseguridad, Ujú. básicamente. Entonces sí es todo, pues, mucha información que uno debe de ver porque en estos comités te piden todo, o sea, Ujú. todo, todo. Y obviamente de eso parte si aprueban o no tu proyecto. Ujú. Si estás en condiciones de ética, de bioseguridad, si tus animales están en un lugar bien establecido, con temperatura, luz, agua, alimento, etcétera. Entonces, pues sí, creo que esta parte de la ética en general sí es algo fundamental en la ciencia. No, y que acabas de nombrarlo, ¿no? No es como de, ya voy a experimentar en un ratón y ya. O sea, te piden o sea, casi casi te piden, ¿y tu tipo de sangre cuál es?
O sea, te meten una Sí, de vigilancia hecho, enorme. aunque yo no trabajé con animales, yo me metí a una materia. Yo dije: me voy a meter a Psicual", porque así se llama la materia, porque me metí con mis amigos, ¿no? Porque ellos sí trabajan con animales. Obviamente, pues sí aprendí mucho, y inclusive hay, protocolos en los que te dicen que ni te puedes echar perfume, porque eso puede alterar al animal, Ujú. o no puede haber ruido porque eso lo puede alterar, porque obviamente todas estas alteraciones, pues sí afectan a tu proyecto. Entonces, sí, son muchas cosas. Uno puede decir: "No, pues es que experimentan con animal, pobrecito animal", pero, pues no, o sea, no es, solo decir: "Ah, el animal lo ocupo nada más porque sí", ¿no? Sino sí conlleva todo un trato y obviamente, pues sí se les agradece a los animales de que, pues, hayan contribuido, ¿no?, a la ciencia en general. Entonces, pues sí, son muchos requisitos los que se requieren para aprobar un proyecto, sobre todo esta parte de la ética. Sí, ¿no? Y que también, incluso uno de los protocolos que a mí me gustó, porque yo cuando hice la tesis sí manejé ratones, de hecho era una población de casi 50 ratones. Entonces, una vez me pasó que cae pandemia y dejamos todo bien, cuidado los ratones, pero uno de los ratones, bueno, la placa donde teníamos a los ratones estaba rota. Entonces empezaron a roer y se nos escapó uno. Y desafortunadamente era una hembra cargada. Entonces, yo cuando llegamos al lab, todo cundido de ratoncitos, pues ya no eran estériles y pues a sacrificar desafortunadamente. Y algo que nos dicen, y de hecho la maestra que estuvo al cargo de nuestra tesis nos decían como de lo que menos duela, ¿no? Incluso también cuando nosotros ya empezamos a hacer la extracción de los cerebros, que ahí fue cuando nos quedamos por lo de la pandemia, pues justamente el por qué los sacrificamos de esa manera o el protocolo es también como tú dices, no altere los resultados porque nosotros verificamos la conducción de dopamina en el cerebro. Entonces no podía tener algún estrés porque está comprobado que cuando hay un estrés de estímulos en el ratón, puede alterar los niveles de dopamina. ¿Por qué? Porque se segrega adrenalina, que es el precursor o sea, es una Ajá. cascada de Sí, todo. sí, sí, claro. Ujú. Sí, sí, son muchos de hecho, también, los protocolos de SICUAL te dicen cómo vas a sacrificar al animal, y depende de cómo te van a decir sí, no. O sea, si pasa o no pasa. Justamente cuidando toda esta parte del dolor y cómo se le trata al animal, justamente. Sí, Entonces, no, que sí. hay consejos, o sea, al final ya no hacemos las cosas nada más porque seamos sádicos, o sea, Sí, hay sí, un sí. porqué de un todo también, ¿no? Entonces, pero dos preguntas para empezar a hacer el cierre, amiga. Y es, ¿qué nos enseña el caso de las células GILA? ¿Tú qué crees que nos pueda enseñar para incluso seguir mejorando? Sí, es justamente que el consentimiento y todo eso es importante en cualquier ámbito, ¿no? Aunque eso conlleve a descubrimientos muy grandes, como lo que es con las células GILA y que de ahí parten varias líneas celulares, creo que justamente, o sea, el consentimiento es principal, ¿no? Y creo que a partir de eso se han hecho muchas políticas de bioética en la ciencia que, pues sí, o sea, que si el paciente, o sea, porque inclusive, ¿no? Sabía mucho, bueno, donde yo estaba, trabajaban mucho con el Alzheimer. Y algunos trabajan con cerebros humanos, pero estos cerebros humanos, o sea, de personas que ya fallecieron, debe de ser una persona que dijo: "Yo quiero donar esto a la ciencia", pero no nada más vas: a tiene Alzheimer y ya se murió y me Me robo su cerebro", presta. ¿no? O sea, no. Aunque fíjate que es algo que me acordé mucho que antes en la medicina luego los médicos hacían eso, se robaban cuerpos de los panteones y los diseccionaban para ver, pues, los órganos. Pues hay un caso, ¿no? Que incluso hay un podcast que sí se lo sugiero demasiado, que es de TV Noticias o N+, que hicieron una investigación del cómo también pues, se lucra ya después de la muerte, ¿no? Que eran los cuerpos o incluso los esqueletos para las líneas de investigación Sí, antes se y todo hacía, eso, ¿no? o sea, la verdad es que ahorita uno se pone a pensar, o sea, cuánto se hizo para llegar a donde estamos, ¿sabes?
O sea, sí hubo muchas faltas a la ética definitivamente. O sea, como te digo, antes los médicos abrían cuerpos y nada más para investigar, y tú decías así como de, como, ¿por qué no? Entonces, obviamente ahorita en la actualidad espero que nadie haga eso, pero obviamente pues ya, tal vez antes se hacía porque querían saberlo, ¿no? O por la necesidad del conocimiento, pero creo que eso no lo justifica, lo mal que estuvo. Sí, el fin no justifica el medio al final del día. Sí, justamente no lo justifica, pero bueno, o sea, al final pues esto nos llevó a los descubrimientos, ¿no? Que ahora tenemos, pero conociendo esto, creo que ahí está como el cambio, ¿no? De saber que eso está mal y que ya no se tenía por qué seguir haciendo. Sí, de hecho, hay creo que un capítulo de una serie como de misterios y justamente se habla una vez de eso. De hecho, hay un libro, no recuerdo bien el nombre, ahí lo voy a poner para no errarlo, pero Ajá. hablaba todo justo de estas líneas de investigación que hacían los doctores, pero en la morgue, literal. O sea, era el centro de estudios, la morgue para muchos médicos y eso más o menos allá por el victoriano, donde era literal como el meme de Bar, ¿no? Entra cuchillos, sale Saca tripas. tripas. Ajá, Ajá, sí. literal, ¿no? De hecho, hay una serie, no sé si la viste, que se llama The Nick. No, creo que no Está la he en visto. HBO y es, bueno, ahora Max, pero justamente hablaba de los principios de la medicina y justo en el periodo victoriano, ¿no? Como de se les morían por ciertas cosas bien absurdas, los principios de la sanidad, incluso de lavarse las manos, o sea, cosas bien Ah, básicas, sí, no, antes no. no había nada de regulaciones, ¿no? No, no. O sea, no había esta área aséptica, ¿no? Que uno requiere las operaciones ahí. Entonces, yo creo que comían y ahí operando, ¿no? Hay O la sea, torta de huevo y tu champurrado, ¿no? sí, justamente. Sí, creo que al final, pues, volvemos a lo mismo, en base a los errores uno va aprendiendo. Sí, entonces yo creo que ahí entra también la frase de quien no conoce la historia tiene una gran posibilidad de repetirla. De repetir el error. Exactamente. Exactamente, sí. Y un poquito ya para iniciar el cierre, em, ¿qué podemos decir de la historia del cáncer? ¿Qué desde tu expertise, desde lo que has leído, incluso también desde tu sistema de creencias, qué puedes decir de la historia del cáncer? Bueno, yo creo que al final el cáncer ha estado desde siempre. O sea, hasta los animales, ¿no? Tienen los perros, los gatos, tienen Desarrollan cáncer, o sea, cáncer. todos desarrollan cáncer. Que creo que como cualquier enfermedad era algo que no se entendía y que, como decíamos, ¿no? Lo de la bilis, lo de los demonios, y así, que al final, pues, el humano siempre ha tratado de entender las cosas o darle un significado a algo que no entiende, ¿no? Es como de, no entiendo qué es, demonio, ¿no? Entonces, obviamente, pues todo esto nos llevó a los descubrimientos de ahora, ¿no? Y que creo que todavía hay mucho por hacer, porque pues a pesar de que allá hay tratamientos como la quimioterapia, la radioterapia, pues obviamente el índice de mortalidad sigue siendo muy Alto. alto, ¿no? Y es algo que yo, pues investigué y obviamente, ¿no? A partir de todo lo que es mi proyecto de investigación, o sea, todos estos porcentajes, ¿no? De personas que mueren por esta enfermedad, pero sobre todo también esta parte de, de dónde nacemos. O sea, me refiero que en países desarrollados vi que a pesar de que a lo mejor puede que la incidencia de cáncer pueda ser alto, el índice de mortalidad es menor que, por ejemplo, en México, Ujú. ¿no? Y creo que esto nos conlleva a toda esta parte de las, pues sí, o sea, estas restricciones sociales o de que hay personas que no tienen acceso a un sistema de salud y que obviamente esto también los conlleva a utilizar plantas, a utilizar remedios y todo este tipo de situaciones, bueno, de aspectos que todavía siguen pasando en la actualidad, ¿no? O sea, tú puedes decir, no, pues ya está la quimioterapia, ¿por qué no tomo quimioterapia, no? Y se toma un remedio herbolario. Pero es porque no hay un acceso a la salud en general, ¿no? No todos tenemos ese privilegio, porque a pesar de que tenemos el derecho, no todos lo tenemos. Entonces, y yo considero que sí es un privilegio, porque
me puse a ver los precios de las quimioterapias en privadas y es carísimo. Es Ujú, caro, no es algo que cualquier persona, pues, pueda pagar así porque sí, ¿no? Y luego que ves que en la actualidad, ¿no? Que dicen: "No, es que no hay quimios", o sea, no, y tú así como de, o sea, ¿qué haces con claro. eso, no? Entonces, sí, toda esa parte, a pesar de que antes, se ocupaban plantas y así, la gente sigue recurriendo a ellas porque no hay un acceso a la salud pública Sí, como tal. creo que al final del día buscas algo secundario porque de lo primario no sabes qué tan, uno, seguro no en cuanto a efecto terapéutico, sino disponibilidad de recursos. Y como tú lo dices, creo que en el actual gobierno, no nombrémosle un partido, sino en el Ajá. actual gobierno, las deficiencias clínicas, médicas y sociales están. Sí, es lo que luego vi la otra vez, ¿no? De que dicen: "No, es que en el hospital ya no hay tratamientos de quimioterapia", y tú así como de, o sea, el cáncer no te va a decir, me pongo en Así pausa, como ¿no? de, sí, no tienes, te voy a aguantar 2 meses. Difiéralo a meses, ¿va? Sí, ahorita te espero, ¿no? O sea, Ujú, no, o sea, el cáncer, o sea, yo lo vi con las líneas celulares y se reproducen como no tienes una idea. Entonces, sí, justamente todo también, toda esta historia también nos ayuda a entender estas deficiencias y que inclusive lo de antes se sigue actualmente usando. O sea, es algo que a lo mejor vamos a hablar un poco más en el otro capítulo, pero sí, o sea, todos, al menos en México, alguna vez hemos usado un remedio herbal. O sea, ujú. al menos un tecito de manzanilla para el dolor de panza, o sea, lo ha hecho alguien, ¿no? Entonces, sí, justamente si lo primario, como dices, no funciona, pues te vas a lo secundario o a los recursos que tienen, porque inclusive antes, ¿no? A los recursos que tenían es lo que ocupaba la persona Ujú. y actualmente se sigue haciendo. No, y que también México es rico en disponibilidad de herbal, o sea, Sí, de hecho está en segundo lugar a nivel mundial. ujú. No, y de hecho lo platicaba con la licenciada Natalia en la parte de medicina ancestral y todo esto, pues al final del día creo que la dependencia a los fármacos en general a cualquier tipo de especialidad no es tan amplia en México porque tenemos esa disponibilidad de recursos herbales. Como pues nunca siempre escuchamos a la abuelita decir, no, pues tómate un té de manzanilla, ¿no? O tómate un té de tal cosa. Entonces quizás el que nosotros no ocupemos ciertos fármacos tan agresivos como en otros países como los hermanos y parientes Así. estadounidenses, pues eso también ayuda a que nosotros no hemos caído tanto en esa dependencia de los fármacos. Digo, desafortunadamente aquí en demás partes del mundo, pues ya hay una alerta sanitaria del que ya hay una resistencia bacteriana por el uso desmedido del mismo, ¿no? Pero creo que México está todavía en esa línea de no depender tanto de los fármacos. Sí, sí, justamente. Entonces, creo que toda esta parte de la historia del cáncer nos ayuda a entender en dónde estamos y justamente las deficiencias que hay y los errores que se han cometido y que no se tienen que seguir cometiendo. O sea, por ejemplo, en la parte ética, ¿no? O sea, de que a lo mejor hicieron un cultivo celular de alguien y no le pidieron su consentimiento. Y aunque ello conllevara a un descubrimiento, pues no, como decimos, ¿no? No justifica la acción, ¿no? Entonces, creo que la historia nos ayuda a entender en dónde estamos actualmente, en esta parte, hablando del cáncer. Perfecto. Oye, y ahora en sinergia con la conclusión, ¿qué concluyes de este capítulo? Pues considero que hay mucho por hacer todavía, pero conocer la historia nos ayuda a ver hacia dónde ir. Ujú. Eso es como que más que nada mi conclusión en general. General, es saber justamente conocer la historia para no repetir los mismos errores. Exactamente. Perfecto, perfecto. Yo normalmente lo que hago es un cierre en forma de lectura, entonces procedo con la lectura y ya leo una frase de cierre con alguna cita de película, ¿vale? Y también como que pedimos recomendaciones de libros y todo eso, ¿va? Ujú. Entonces, pues hago la conclusión. El cáncer continúa siendo el enemigo silencioso de la humanidad, quien nos arrebató por lo menos a un integrante de nuestra familia. Sin embargo, es el integrante de la historia de cómo hemos buscado respuestas, incluso cuando no teníamos ni el lenguaje ni las herramientas para entender lo que pasaba dentro del cuerpo. Desde papiros egipcios y humores griegos hasta la revolución del microscopio y el legado de Henrietta Lacks, el cáncer ha sido un acompañante silencioso en nuestra evolución. Y aunque siglos lo han llamado como castigo,
demonios o desequilibrios, hoy sabemos que es algo más complejo, algo que nace en nosotros, pero también nos ha llevado a descubrir lo que somos capaces de hacer, investigar, resistir y transformar el dolor en el conocimiento. Reflexionemos juntos porque, como siempre, no lo digo yo, lo dice la maestra en ciencias, Jennifer Islas. Pues amiga, cierro con la frase, esta película no sé si ya la llegaste a ver, que es Frankenweenie, de Tim Burton. Creo que sí me suena. Bueno, hay una frase donde está platicando este Víctor con el profesor de ciencias porque lo corren, entonces me encantó lo que le dice y pues aquí sí cito. Quieren lo que la ciencia les ofrece, pero no las interrogantes. No quieren las interrogantes de la ciencia. ¿Cómo ves, amiga? Muy cierto, muy cierto. Pues bueno, Muchas gracias. cierro el capítulo. Muchas gracias por tu presencia y la invitación que aceptaste, amiga. De todos modos, ya en No, el siguiente gracias a ti. capítulo, para nosotros van a ser unos minutos, pero para los demás va a ser una semana completa. Ujú. Entonces, ¿alguna recomendación de libros, artículos o algo? Bueno, de artículos hay varios interesantes, pero pues, se los ponemos ahí. Sí, me los mandas y los pongo ahí Ajá, en la caja. Ajá. va que va. Libros. Libros de momento no se me viene alguno en mente, pero si se me viene también se los Va, los ponemos ponemos. ahí. Pues Ujú. bueno, cuídense. Bye.